Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de TypeScript, en Angular. Vamos a ver el contenido, qué es TypeScript, los tipos de datos básicos, la declaración de variables, el ámbito que pueden alcanzar, los tipos de datos array, tuple, enumerado, void, undefined, object, la diferencia entre let y var, una variable tipo var y let, la declaración de métodos, diferencia entre constructor y el ng o init. La estructura selectiva, que ya la conocen, los loops, estructuras repetitivas, clases y objetos, modificadores, setter y getter. También los tipos de funciones que existen y TS-link. Bien, vamos a empezar con esto. Vamos a ver, primero que es TypeScript, como ya veníamos viendo en los videos anteriores, es un lenguaje de programación de alto nivel, y está hecho para los desarrolladores de C# y Java. Es un programa, es un lenguaje orientado a objetos, es un superset, quiere decir que este lenguaje de JavaScript se compila en otro lenguaje, en otro lenguaje que sería JavaScript. Bien, nosotros vamos a trabajar con TypeScript. Bien, ¿qué característica tiene TypeScript? Bueno, primero, la primera característica, es un superset, que viene de JavaScript. Bien, la característica, tiene una consistencia de documentación, o sea, hay mucha documentación de TypeScript para poder trabajarlo. Es parecido a JavaScript, si ustedes ya manejaron de JavaScript, prácticamente esto es parecido, pues la forma. El manejo y es más fácil el mantenimiento de las aplicaciones. Bien, también otra característica es la consistencia. Ayuda a evitar, digamos, la confusión de sobrecarga en la toma de decisiones. Bien, ese es ¿qué es TypeScript? Como decíamos, es un lenguaje que se va a compilar en otro lenguaje. En este caso, TypeScript se compila en JavaScript nativo. Bien, para esto como dice acá, ¿dónde está? Superset. Es un superset de JavaScript. Pero por otro lado hay un CoffeeScript. Y por el otro lado TypeScript. La diferencia entre estos dos prácticamente son los dos más populares. La diferencia es que mientras el CoffeeScript te aleja del lenguaje, en cambio si usamos TypeScript prácticamente es similar a lo que ya sabíamos usar con JavaScript. O sea, el lenguaje de programación es prácticamente parecido con TypeScript. Por eso vamos a usar TypeScript para esto. Bien, vamos a ver qué necesitamos. Primero necesitamos el Node.js porque el compilador está ahí, en Node.js. Bien, los archivos como la extensión que tiene el .ts. Cuando vean un archivo con extensión .ts o quieran crear un archivo en TypeScript, la extensión sería .ts. Acá tenemos un pequeño ejemplo, en este caso de JavaScript. Como los lenguajes son parecidos, prácticamente de estos lo van a reconocer. Una variable A, le asigno un número, a la variable A le sumo ese valor que tenía más un valor de 4. Acá queremos una función donde recibe un parámetro, no devuelve nada y hacemos un console long. Esto me permite mostrar por el navegador el valor del parámetro B. Y acá llamamos a la función mostrar. Le pasamos este string y que venga y se muestre por la consola. Prácticamente es como JavaScript, parecido. Vamos a ver los tipos de datos. El tipo de datos más general que tienen ustedes, el super tipo de datos, el any, que hace referencia a cualquier tipo de dato. En este caso puede ser un tipo de dato básico o un tipo de dato definido. El tipo de datos básico tenemos los que ya conocen: número, string, boolean, void, null, undefined. Y en el tipo definido son los array, los enumerados, las clases y la interfase. Bien, any, digamos, cuando ustedes no sepan el tipo de dato que se le va a asignar a la variable, prácticamente ponen any y hace referencia a cualquier tipo de dato, Cuando se le dé el valor, el primer valor prácticamente, el any tomaría ese primer valor. Entonces la variable sería de ese valor. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Y en los tipos de datos básicos, aquí tenemos los boolean, true, false, número, son los números que ustedes ya conocen. El string son las cadenas, null y undefined. Prácticamente null y undefined no es un tipo de dato, sino es un valor que yo le doy a una variable que ya tiene un tipo de dato. Esto no es un tipo de dato, pero es un valor que se le da. Cuando ustedes no sepan el valor, pueden poner tanto null, que ya lo vieron, y undefined. Void significa prácticamente nada, o sea que los métodos o funciones que ustedes vayan a crear no van a devolver nada. Bien, vamos a ver cómo se declara una variable, cómo creo una variable de ámbito, por ejemplo, local, dentro de un procedimiento, dentro de un método. Bien, hay distintas formas. Primero va el nombre de la var, para indicar que una variable, el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de dato, igual, y le asigno el valor, y punto y coma.
Acá tenemos un pequeño ejemplo. Acá tenemos la variable van, es de tipo boolean y le asigno un valor de true. Está declarada, está inicializada la variable. Otra forma sería que yo no le dé el valor. Aquí fíjense en esta, no le doy el valor. Sería de esta forma, number. ¿Sí? Entonces creo una variable número, pero no tiene un valor alguno. Entonces está definida nada más. Bien, otra forma también en TypeScript prácticamente es que yo creo una variable. ¿Sí? Acuérdense, estamos trabajando en forma local. ¿Sí? Var, una variable local que solo se usa dentro de ese módulo. Bien, el nombre de la variable y el valor que yo le doy. Fíjense acá dice number y 10, pero no dice el tipo de dato que es number. No dice el tipo de dato de esta variable. Cuando yo le asigno 10, prácticamente yo sé que esta variable ya va a ser el tipo que yo he asignado. Si asigno un número, prácticamente esta variable va a ser de tipo number. ¿Sí? Entonces ya TypeScript ya sabe que lo va a reconocer como número. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos la última. ¿Sí? Es solamente, bueno, es declarando la variable nada más, sin ningún valor alguno. ¿Sí? Acá era un igual, ¿sí? Acá está mal. Igual era, ¿sí? Igual a 10. Bien. Por ejemplo, acá tenemos variables, ¿sí? Por ejemplo, nombre, le asigno esta variable. Después lo mostramos, el console.log sirve para mostrar los datos por el navegador, ¿sí? Acá más tenemos, a ver, por ejemplo, acá tenemos any, ¿sí? También, que puede ser cualquier tipo de dato, ¿sí? Bien, antes de pasar al otro, aquí. Está hecho a nivel de ámbito local, ¿sí? O sea, se utiliza dentro del módulo nada más. Si sacamos el var, prácticamente la variable sería global. O sea, se puede utilizar dentro de todo el archivo TypeScript que estemos usando. Vamos, acá tenemos los ámbitos de la variable, prácticamente acá tenemos un ejemplo, ámbito global. ¿Cuál sería? ¿Sí? El ámbito global, por ejemplo, yo tengo esta clase, ¿sí? Class, login, component, un componente, prácticamente esta variable que tenemos aquí, number, ¿sí? Número de tipo number, ¿sí? Tiene un valor de 10, prácticamente de ámbito global, o sea, se puede ser utilizada en cualquiera de los módulos, ¿sí? Donde yo lo necesite. Por eso no es necesario ponerle var. Vamos a ver en ámbito de clase, prácticamente esto como es una clase, por ejemplo, que ustedes trabajan, no sé, un modelo de alumno, es por clase alumno, un modelo, ¿sí? Un orientado a objeto. Dentro tienen su atributo, ¿no? Si por ejemplo tiene un DLU, tiene un nombre, un apellido. Bueno, esas variables son de ámbito de clase, o sea, están dentro de la clase, ¿sí? Y solamente pueden ser accedidos, digamos, por los métodos que definamos. Bien, eso sería en ámbito de clase, es la orientada a objeto. Bien, ahora el ámbito local sería dentro de un método. Por ejemplo, acá tenemos un método get ejemplo, no devuelve nada, abro, cierro y acá tenemos todo lo que hace. Fíjense, acá yo declaro una variable van, una variable nombre, curso, si todas estas variables prácticamente están aquí. ¿Sí? Bien. Esta variable prácticamente solo se puede utilizar dentro de este método de getEjemplo nada más, pero si lo quiero usar en otro método no se puede. ¿Sí? Porque estos son solamente locales para este propio método. ¿Sí? Ese es el ámbito y el alcance de la variable. Vamos a ver los tipos, ¿sí? El array, cómo se hace el array prácticamente. Los arrays que ustedes ya conocen, cómo crear un vector. ¿Sí? Un vector de string, pongo el nombre de cómo se va a llamar mi vector. En este caso puse vector, dos puntos. Entre corchetes prácticamente, si ponen corchetes estamos definiendo que va a ser un vector. ¿De qué? De string. Bien, va el tipo de dato, ¿sí? Y acá van los corchetes, entonces estamos diciendo creando un vector de string, o sea de cadenas. El nombre de cómo se llama el vector, vector en este caso. Vector le asigno prácticamente los valores entre corchetes. Le estoy dando los valores 1, 2, 3 y 4. Console.log mostramos el vector en la primera posición 0. Acuérdense, las posiciones empiezan en 0. Después la posición 1. Bien, después tenemos también otra forma de declararlo. Por ejemplo, number es de tipo número. ¿Sí? Un vector de tipo números. ¿Sí? Acá le asignamos directamente los números para cargarlo en el vector. Y mostramos cada una de las posiciones. Bien, otra forma es, fíjense, no declarar que esto sea un vector, ¿sí? Entonces pongo nums y igual y le asigno directamente. Cuando yo le asigno los valores, prácticamente ya reconoce TypeScript que esto va a ser un vector. Entonces ya lo toma como tal. Bien, es lo que ya venimos viendo, ¿sí? No es necesario declararlo, pero fíjense ahí están las distintas formas que podemos hacerlo. Bien. Tenemos también otro tipo, ¿sí? El tipo tuple. El tipo tuple me permite a mí, es generalmente es como un vector, pero prácticamente que almacena distintos tipos de datos. Por ejemplo, acá almacena un 10 y acá almacena una cadena, ¿sí?
Entonces, y podemos mostrar las posiciones tranquilamente, ¿sí? O también puedo crear, por ejemplo, un tuple vacío y le voy asignando en cada una de las posiciones algún valor. ¿Sí? El tuple prácticamente es lo mismo que el array, solamente que almacena distintos tipos de datos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se recorre. ¿Sí? Bueno, acá ya tenemos definido. Fíjense, también hay otra definición cómo lo podemos hacer el array. New array, ¿sí? De 4, dimensión de 4, que por lo menos tenga 4 elementos. ¿Sí? Esto va a ser la variable numbers. Para recorrerlo puedo usar un for, ¿sí? Un para, si ya lo conocen, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Acuérdense, programación orientada a objetos, ¿sí? En Java, ¿sí? JavaScript, bien, declaramos una variable i, le asigno 0 y sea menor a la longitud de este vector, ¿sí? Acá está la inicialización, la condición y el incremento, el i que se incrementa en 1, ¿sí? Luego, en este caso, bueno, estamos cargando el vector, dice con i, en la posición i le asigno lo que vale i multiplicado por un valor de 2. Entonces va a ir multiplicando aleatoriamente, se va a ir cargando, ¿sí? Y vamos mostrando por consola los datos que estamos cargando dentro del vector. El vector en la posición i. Bien, con new array prácticamente podemos crear un vector también. Bien, acá tenemos otro ejemplo, si tenemos un array, pero en este caso yo le estoy dando los valores ya de inicio ya. Entonces el vector names ya tiene valores, 4 valores. Lo recorremos y lo mostramos, name en la posición en i. Bien, por ejemplo acá tenemos otra forma también, list, array, ¿sí? Entre menor y mayor va el tipo de dato que va a contener el vector, o sea el array, y le asigno 1, 2, 3, ¿sí? Por ejemplo. Esto se carga entonces en este vector que se llama list. List lo recorremos prácticamente, lo cargamos y lo mostramos, ¿sí? Hay distintas formas, esto ya es programación, ¿sí? Más que todo. Vamos a ver los tipos de datos, enum, any, void y undefined, ¿sí? Undefined y null prácticamente, fíjense acá, después del igual, son asignados a una variable, ¿bien? Undefined o null, ¿sí? No son tipos de datos, pero son valores que se le pueden dar a variables que ya tienen tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo no conozco una variable, no la tengo, desconozco el valor, le puedo dar undefined, ¿sí? Que no esté definido, ¿sí? O le puedo dar un valor nulo, ¿sí? Como la programación. Bien, vamos a ver los tipos de datos numerados. Numerado prácticamente que creo una enumeración, ¿sí? Se va a llamar color, y entre llaves, ¿sí? Yo defino lo que va a contener la enumeración. Un red, una palabrita que diga green y otra blue. Bien, luego para usarla yo digo creo una variable c que va a ser de tipo color, igual a qué, desde color accedo al enumerado, punto, y accedo a un elemento del enumerado green. Green se guarda en esta variable c. Bien, también se le puede dar un valor a cada uno, por ejemplo 1 igual a 1, igual a 2, igual a 4, ¿sí? Le damos un valor a cada uno de nuestros elementos enumerados, ¿sí? 1, 2 y 4, ¿sí? Se puede hacer eso. ¿Para qué se hace? Prácticamente yo podría hacer aquí, miren. Yo tengo color igual a 1 y green no tiene y blue tampoco. Pero fíjense, creo una variable de tipo string, ¿sí? Le asigno y digo de este enumerado en la posición 2, ¿sí? Entonces yo puedo acceder que está en la posición 2. Bueno, sería de este, ¿sí? Y después lo mostramos, ¿sí? Muestra, entonces va a mostrar green. Vamos a ver el otro tipo de datos, any. Cuando ustedes no conozcan prácticamente el tipo de datos de una variable o desconozcan lo que se va a ingresar, entonces lo podemos definir como any. Any puede tomar hace referencia a cualquiera de los valores. Cuando yo le asigno, por ejemplo, el valor específico, por ejemplo un 4, entonces yo sé que esta variable va a ser de qué tipo, va a ser de tipo número, ¿sí? Queda definido como número. Cuando yo le doy el valor, el primer valor. Como yo sé que puede tomar cualquier valor, el primer valor que se le asigne prácticamente va a ser ese el tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, si le asigno una cadena, esto va a ser de tipo, esta variable va a ser de tipo cadena, ¿sí? O sea, un string. Si es false, va a ser de tipo boolean. Bien, también podemos definir un vector de tipo any, o sea, un vector, ¿sí? De tipo any, o sea, de cualquier tipo de dato, y le asigno 1, true, por ejemplo, Cristian. List en la posición 1, ¿sí? Le podemos asignar un 100. ¿Sí? O sea, any puede ser cualquier tipo de dato. Bien, eso para que tengan en cuenta. Void prácticamente se usa cuando en las funciones, ¿sí? En los métodos que vamos a crear. Bien, en JavaScript era función, mostrar, paréntesis, los parámetros que necesita, 2 puntos y lo que devuelve. Abro y cierro llave y a un console log y mostramos esto por pantalla. Hola, un juego virtual. Bien, void, ¿por qué? Porque no va a devolver nada, solamente hace una escritura, digamos, de esto por el navegador.
Bien, vamos a otra parte. Vamos a ver al objeto. ¿Cómo creo? Sí, objeto, porque ustedes van a manejar ahora objetos, digamos, directamente ya. Bien, vamos a la parte esta un poquito más buena, sí, de la parte del objeto. ¿Cómo se puede crear un objeto? Sí, hay distintas formas. Una es la clave valor. ¿Sí? Por ejemplo, creo una variable de tipo objeto, acá va el nombre de mi objeto, no sé, alumno, por ejemplo. ¿Sí? Acá va el nombre del atributo y el valor que yo le doy a ese atributo, el nombre y el valor que yo le doy al atributo. Prácticamente, un atributo también puede ser declarado como una función. Acuérdense que los objetos que tienen comportamiento, por tanto, tienen funciones, ¿sí? Asociado a lo que pueden hacer o no. Las funciones son métodos, ¿sí? Que pueden realizar. Entonces, esta parte, Key3, por ejemplo, puedo definirlo como una función y declarar aquí la funcionalidad. También un objeto puede guardar una colección, ¿sí? Por ejemplo, un alumno tiene asociado varias materias, entonces acá estarían guardadas las materias, ¿sí? Se lo puede definir también. Vamos a ver acá un ejemplo. Fíjense, acá tenemos un alumno, un nombre, apellido, LU, y le asigno los datos. Prácticamente, ¿cómo lo muestro? Con el console long. Accedo al objeto. Acuérdense, esta variable está en forma local, porque es var. Entonces lo voy a utilizar dentro del método donde esté declarado. Si le saco, prácticamente es de global. Ya lo puedo utilizar en cualquier ámbito del TypeScript, ¿sí? De la hoja de TypeScript que están usando. Bien. Entonces, alumno, nombre, alumno, apellido y alumno LU, mostramos los datos por pantalla y se iré a mostrar los datos del objeto. Bien, vamos a ver esta forma. Tenemos declarador campo, pero fíjense, saludar. ¿Qué sería? Acá serían los atributos, este prácticamente sería un método, un comportamiento de este objeto. Función, y prácticamente podemos decir, che, este saludar es un método, una funcionalidad que puede hacer este objeto. Después digo, al alumno.saludar, le voy a asignar la función. Vamos a declarar la función, o sea, definir, ¿sí? Implementar la función. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Acá está vacía. Acá lo llenamos con solelong, hola, soy alumno, accedemos al objeto, punto, y el nombre del atributo. Hola, soy, acá va a aparecer el nombre del objeto, que sería, hola, soy Cristian, en este caso. ¿Y cómo llamo a este método? Como yo sé que este es el objeto alumno, alumno.saludar. Y llamamos. Acuérdense, si es var, es en el ámbito local, ¿sí? Está un poco más limitado. Si lo sacan, prácticamente sería global. Sí, lo puedo utilizar para todo. Vamos a ver en esta parte la diferencia entre let y var. ¿Sí? Hay distintas formas de usar. Ya vemos cómo se declara una variable, va con var o no, igual que en JavaScript. También tenemos la otra definición que es let. Bien, ¿qué diferencia tiene esto? Sí, si ustedes declaran, por ejemplo, acá tienen var, ¿sí? Está declarada en forma local, variable A, variable B. Bien, como acá tenemos estas dos variables, ¿sí? Es de ámbito local. Fíjense, acá tenemos un if, una pregunta, ¿sí? Si if A es igual a un valor de 4, ¿sí? Si es igual a un valor de 4, entramos por aquí. ¿Vale 4? Sí, entonces va a entrar por aquí. Let A, dijo. ¿Sí? Cambiamos... dice, el cambio de A es solo a nivel de bloque. Por ejemplo, acá tengo las mismas variables, pero estoy definiendo con let ahora. Le asigno 1. Entonces es como que cambiaría el valor de esta variable, era 4, ahora vale 1. Digo, y a B vale 7. ¿Sí? A B le asigno un valor de 7. Fíjense, y acá dice con solo el valor de A es la variable A. Entonces acá se va a mostrar un 1. Acá vale 7, entonces acá se va a mostrar el valor de B es 7 por la consola. Bien, luego de terminar este bloque, esta ejecución, esta instrucción, salta la siguiente línea. Entonces con solo el valor de A es ¿cuánto? ¿Cuánto se va a mostrar? ¿Un 4 que tenía al principio o un 1? Como decíamos, el let está limitado solamente a nivel de bloque. Si ejecuto un let aquí, prácticamente esta variable es de tipo let aquí, se va a ejecutar solamente en este bloque, ¿sí? Para lo otro sigue valiendo lo mismo. Entonces acá va a aparecer un 4 y acá va a aparecer prácticamente el valor de 7. El único que se cambió es 7. ¿Sí? A vuelve a su valor original, fuera del bloque. Bien, ese es el alcance que tienen las variables.